Equipo Dunamis, muy buenas noches. De verdad que es un placer estar con ustedes compartiendo y bueno, aprendiendo cada día más. Yo creo que todos estamos como unas esponjitas aprendiendo de Dios todos los días y lo mejor, como dice la palabra, renovándonos en Él. Por eso, bueno, hoy vamos a ver un tema súper interesante. Me gustaría pues que todos tomaran nota de pronto en sus agendas digitales, porque ahora ya todos somos digitales, entramos a la era de la virtualidad. Amén. Hoy vamos a ver un libro bien interesante y yo sé que más de uno le ha gustado este libro porque habla de unos temas poderosos. Si yo les digo a ustedes que vamos a hablar sobre un personaje de la Biblia que habla sobre la lengua, ¿ustedes de quién creen que vamos a hablar hoy? ¿Cómo? ¿De quién? Un personaje que habla sobre la lengua. Fernando, gracias, Sobre la señora. lengua. Yo Personaje, creo que el primero que responda se gana un premio virtual. de pronto Salomón. ¿Salomón? Casi. Santiago. ¡Uy! ¡Bravo! Y te has ganado, Clarita, una empanada virtual con ají colombiano. Bueno, gloria a Dios. Sí, hoy vamos a hablar sobre Santiago. Un libro especial, un libro poderoso que nos habla, bueno, nos habla de no solamente la lengua, ¿cierto? Sino que también nos habla de muchos aspectos que vamos a ver hoy. Amén. Bueno, quiero que ustedes más o menos qué saben de Santiago. Vamos a preguntar más o menos de qué saben de Santiago. Yo por ahí veo a don Calisto conectado, Mamita Ruth conectada, Alexito de Dios. ¿Quién más? Andrés Franco. Hola, Andy, ¿cómo estás? ¿Sí estás ahí? Sí, bueno, manifiéstate porque no te veo. Bueno. ¿Cómo? Ah, bueno, ya lo veo. Ya le vi la carita sonriendo. Listo, amén. Fernando Díaz. Hola, Ferchito, bienvenido. Un abrazo, Fer, Dios lo bendiga. Aquí estamos muy pendientes todos los sábados, así nos salgamos ahí en pantalla. Tranquilo, lo importante es que Están poderosa. Amén. Bueno, Ferchito, ya que estás aquí con nosotros, ¿qué sabes más o menos de Santiago? ¿Qué conoces de Santiago, del libro de Santiago, este personaje? Usted estaba hablando precisamente de la lengua y la comparan con el timón de un barco que ante impetuosos mares logra controlar un pequeño timón en una embarcación gigante. La lengua es comparada y básicamente puede armar hasta un lío, precisamente una guerra mundial por una palabra, por una ofensa. La lengua hay que controlarla. Dice que si se controla la lengua, se puede controlar el resto del cuerpo. Es fundamental saber medir las palabras, tener sabiduría, ¿no? Uy, tremendo, Fer. Tú estás hablando de un tema muy importante porque el libro de Santiago tiene una riqueza espectacular. Y como dice el libro de Santiago, que en la boca tenemos el poder de la vida o de la muerte, ¿cierto? Cuando proferimos palabras. Sí, claro, y ahí mismo en Santiago dice que si le falta sabiduría, pídala que él se la dará en abundancia y sin reproche. Sobre todo, digamos, estamos hablando de este libro tan interesante, es el libro de Santiago. Por ejemplo, hace poquito hubo un incidente que pues ha estado viralizado en todas las redes sociales hablando sobre lo que pasó en los Oscar, los premios Oscar. Lo que pasó con Will Smith y con Chris Rock. Y fíjate que una palabra incendió prácticamente un fuego, una fogata, ¿cierto? Y un hombre que se sintió que esas palabras que dijo Chris Rock en el escenario lo ofendieron mucho y sobre todo ofendieron a su esposa. Y bueno, ahí el hombre perdió el control y se paró al escenario y le dio una bofetada. Entonces, es algo que se sale de las manos cuando
muchas veces, como dice en Santiago, que en la boca tenemos el poder de la vida o de la muerte. Lo que dice Ferchito ahí es cierto y es como un timón que redirecciona un barco. Bueno, aquí vemos a Jairito que se está conectando, nuestro youtuber de Dunamis. Hola, Jairito, ¿cómo vas? ¿Qué cuentas? No te escucho. Tócale el audio. Open the microphone. Ahora sí ya. ¿No? ¿No te da sonido? Bueno, no importa. Lo importante es que todos estamos ahí conectados. Y bueno, estamos hablando sobre el libro de Santiago y vamos a hablar de unos aspectos interesantes y de un tema para desarrollar. Amén. Listo. Amén. Entonces, empecemos. Bueno, amén, gloria a Dios. Santiago. Bueno, ¿quién era Santiago? ¿Ustedes quién cree que era Santiago? Santiago fue hermano de Jesús. ¿Sí sabían? No. Santiago fue el hermano de Jesús y el autor de este libro fue Santiago. ¿Sí? La fecha del autor donde él escribió este libro fue del año 48 al año 62 después de Cristo. ¿Sí? El tema central de este libro es la fe que obra. ¿Cuál es el tema central del libro de Santiago? La fe que obra. Que obra. Amén. Bueno, hay palabras clave en este libro y en el libro de Santiago una de las palabras claves que tiene es fe, riquezas, lengua y oración. Entonces, esas son las palabras clave del libro de Santiago. Y bueno, ¿qué podemos hablar sobre el autor? ¿Qué podemos hablar del hermano de Jesús? ¿Quién fue quien escribió este libro? ¿Sí? Y bueno, aquí nos dice que pues la fecha aquí sobre este autor dice pues que evidentemente este libro, o bueno, en el Nuevo Testamento hablan sobre 5 personas llamadas Santiago, unos eran los discípulos de Jesús, pero este autor era el hermano de Jesús. Y dice aquí que escribió esta carta antes de morir. O sea, que esta carta aproximadamente se escribe en Hechos 15, ¿sí? Y pues él muere apedreado. ¿Cómo murió Santiago? Apedreado. Apedreado. Bueno, esta carta está redactada y hay un propósito práctico, ¿cierto? En este libro, en esta carta, no es un libro, es una carta que escribe y que deja Santiago, que es muy interesante saber y entrar un poquito a fondo qué nos dice el libro de Santiago y refuta sobre el abandono de los deberes cristianos. Entonces, Santiago se enfocaba a que había muchos cristianos que que abandonaban la senda, ¿sí? Que abandonaban el camino de la verdad. Entonces, esta carta habla a los cristianos para que fortalezcan su experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Y habla sobre tener una vida cotidiana y aplicar la fe práctica. O sea, ser prácticos como hijos de Dios, como cristianos en el Evangelio. Amén. Bueno, ¿qué contenido tenía el libro de Santiago? Pues bueno, habla sobre una vida de santidad, porque Dios quiere, dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, aquí en la palabra está prácticamente en forma imperativa y tiene 54 mandatos en 108 versículos. O sea, que está en forma imperativa esta carta y la idea es que aquí en la aplicación personal es que haya un crecimiento diario y yo los invito a que leamos y escudriñemos el libro de Santiago porque hay mucha sabiduría en nuestro día a día, en lo cotidiano,
en entender que Dios tiene también promesas, pero también que nosotros nos acerquemos a una vida cristiana práctica. O sea, la praxis es que nosotros vivamos la palabra, ¿sí? No solamente que hablemos muy bonito, porque podemos conocer mucho la palabra, mucho la Biblia, pero muchas veces no la vivimos, y eso es lo que nos dice Santiago. Nos anima y nos exhorta a que vivamos la palabra. Bueno, algo que me impacta de este libro es que él habla sobre la sensibilidad hacia Dios en la vida cristiana y en las relaciones sociales. ¿De qué más nos habla? De sensibilidad, ser sensibles a Dios, y también habla de las relaciones sociales. Otro aspecto es que es buscar a Dios en la práctica y no tanto en la teoría. Hay una parte en este libro y es el Espíritu Santo que ha sido revelado en este libro, y está en el versículo, está en Santiago 4:5. Amén. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar Santiago 4:5. Les voy a compartir. 4:5. Amén. Bueno, el que lo tenga, diga amén. Si tiene sus Biblias, la Biblia más rápida del oeste. Amén. Uy, se ganó el premio. Dime, mamita, ¿qué dice? Bueno, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, Santiago 4:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Repito. Sí, ahí está. Sí, quiero repetirlo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que, qué pena, que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bien. Bueno, aquí dice, ¿o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Entonces aquí prácticamente nos está hablando Santiago, que aquí pues en esta revelación del Espíritu es que Él quiere, Él nos ama celosamente, amén, y que Él quiere que seamos de Él, que vivamos para Él, porque ¿cuántos creen aquí en esta noche como iglesia Dunamis que somos de Cristo, que somos del Espíritu de Él, que somos guiados, porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios, ¿qué? Son guiados por el Espíritu Santo. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, las personas eran guiadas, ¿cierto? Pues el pueblo de Israel era guiado por una nube, una columna de fuego en la noche y una nube de humo en la mañana, y donde fuera esa nube, para allá iba el pueblo. En este tiempo lo más hermoso es que todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y ese es un mandamiento también, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay paz. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay gozo. Y ahí es donde la palabra dice, el gozo del Señor es ¿qué? Nuestra fortaleza. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, cuando el Espíritu Santo te llena, no importan los problemas que tú estés viviendo, el Señor te dice que tienes que ser lleno, ese río del Espíritu Santo. Efesios 5:18, no sé quién lo pueda leer. Efesios 5:18 nos habla sobre esta parte bien interesante. Amén. Amén. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Tremenda palabra, ¿no? Gracias. Dice así, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, ¿sí? Nos está hablando de que pues la idea es que no nos emborrachemos con ese vino que nos lleva al desenfreno, sino dice, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo todos los días, en todo momento, ¿sí? Sabemos que de pronto todo el tiempo no podemos estar en la oración, pero estamos pensando en Dios, que todo lo que hagamos, que las obras que hagamos, involucremos al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea nuestro mejor amigo, que nos llene, que nos fortalezca, porque el Espíritu Santo
es el quien nos guía, quien nos redarguye de pecado, quien nos dice, creo que lo que estás haciendo está mal, creo que el camino que estás tomando no está bien. Y Dios lo que quiere es que seamos llenos de su espíritu para que caminemos en la verdad. ¿Amén? Hoy vamos a ver una palabra, el título que le puse hoy, está en Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 18. Hoy vamos a desarrollar esa porción de Santiago, porque habla de algo bien interesante. Perdón. Aquí, sí. Aquí dice Santiago 3, del 13 al 18. Santiago 3, del 13 al 18. Dice así la poderosa palabra del Señor. Bueno, miremos la Reina Valera, versión Reina Valera. Pues eso es lo hermoso, ¿no? Que uno pues tiene la tecnología para que uno pueda alimentarse también y mirar todas las versiones de la palabra. Vamos a ver la versión Reina Valera 1960. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Perdón. No, pues estamos leyendo ese Efesios. Si estamos en Santiago, disculpen. Santiago. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre, el título de hoy se llama La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén y amén. Bueno, yo no sé ustedes qué título le pondrían a este mensaje. No sé, Jairito, ¿se te arregló el micrófono? Sí, ya. Ya. Jairito, bienvenido. Bueno, Jairito, Buenas noches. ¿qué título le pondrías a esta porción de la palabra? Sí, pues dice, le colocaron un título a la sabiduría de lo alto, ¿no? Pero la sabiduría aquí habla de que, de la importancia, sí, la importancia de la sabiduría en el creyente, ¿no? Y la sabiduría como viene de Dios. Entonces es una sabiduría que no es humana, Amén. sino es conforme a la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Así es. Entonces, la sabiduría de Dios conforme a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, podría ser, ¿no? Bueno, yo tengo un título en mi Biblia y dice Sabiduría celestial versus sabiduría diabólica. ¿Sí? Entonces estamos en una Bueno, pelea. y si nosotros vemos, Fernandito, también en Proverbios, Proverbios nos está, desde Proverbios 1, él nos está pidiendo que busquemos la sabiduría, y es esta misma sabiduría la que debemos estar buscando, porque es la que dice que nos va a llevar por el camino recto, que si nosotros buscamos esa sabiduría, y lo repite muchas veces en Proverbios, que si buscamos esa sabiduría de Dios, es esa sabiduría la que nos va a guiar por el camino correcto, al que es entendido, y que va a corregir al necio, y que va a cambiar el corazón de las personas, esta verdadera sabiduría. Amén, amén, así es, Alexito. Amén. Y me parece muy importante el tema que acabas de tocar, porque dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El Dios. temor a Dios. El temor a Dios. El respeto por el Señor, el amar a Dios. Hablemos sobre el versículo 15. El versículo 15 nos está hablando de cuál es la sabiduría diabólica, ¿sí? Nos está hablando de una sabiduría perversa, ¿sí? Y es la sabiduría que está llevando este mundo. Yo, por ejemplo, estaba mirando, hoy estaba precisamente mirando un documental sobre el tiempo de la Primera Guerra Mundial, y pues hablaban sobre que la Primera Guerra Mundial pues termina en 1918 con una firma, un tratado de Ginebra, creo que era, y lo tremendo es que desde ahí
empieza una sabiduría satánica, diabólica en Alemania con Adolfo Hitler. Y él prácticamente empiezan a hablar de la religión que él había impuesto, que él había creado una religión, porque él prácticamente esa religión la empezó a basar en la raza, ¿sí? Entonces empieza a crear un grupo llamado los SS y habla sobre personas que tenían que medir 1,70, menos no podían medir. Él era el que les escogía las concubinas a sus soldados, a su ejército. Él prácticamente a los niños desde pequeños, porque es que en 1918, cuando termina la Primera Guerra, hay un tema que empieza a nacer y es un odio hacia los judíos, porque empiezan a hablar sobre el socialismo, pero él decía que el socialismo era peor que el socialismo eran los judíos. Y desde esta fecha, desde después de la Primera Guerra, empieza a generar una religión con odio hacia los judíos. Y ahí es cuando empieza él prácticamente a hablar sobre la raza, que la raza perfecta era la raza germánica, y les lavó el cerebro tanto a niños, adolescentes, adultos, y tremendo porque mató más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Como él perdió tanto terreno, pues Alemania perdió mucho terreno en la Primera Guerra Mundial. Aquí pues quieren, Adolfo Hitler tenía una frase y era que su frase era sangre y tierra. O sea, no importara quién se le pusiera al frente, él iba por la tierra, sin importar la sangre que derramara. Entonces, aquí dice en el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿qué? Diabólica. Entonces, ¿cuál es la sabiduría? La sabiduría del mundo es la sabiduría que muchas veces hemos visto en redes sociales, que ahora, por ejemplo, una sabiduría diabólica o animal, ¿cuál es? Que ahora pues han aprobado el aborto, ¿cierto? Y un niño siente, pues imagínate, un ser, una criatura, un hijo de Dios. A mí me impactó mucho una película que vimos con mi hija, que se llama El cielo real, no sé si ustedes la vieron. No. Y yo les la recomiendo, es muy bonita, es una película espectacular y es una película que habla sobre una familia. El papá es el protagonista y él es pastor, pero él vive muchas situaciones difíciles. Tiene accidentes, tiene problemas financieros, bueno, tiene situaciones duras porque pues como dice que el justo vivirá por fe, y prácticamente él empieza a vivir por fe y sabe, sacando adelante la iglesia, sacando adelante su familia, con deudas, con situaciones, y en una situación de esas, su hijo se enfermó y esa enfermedad llevó a su hijo a entrar en coma, casi se muere, porque pues le dio como una peritonitis y el niño lo llevan al hospital, a la clínica, y lo más tremendo es que el niño, después de esa intervención quirúrgica, de haber estado en el hospital, el niño empieza a hablar pues ya con el papá y le dice, papá, yo te vi a ti. Cuando yo estaba en el quirófano, yo te vi a ti que estabas gritando y diciéndole a Dios por qué. Y él empieza a decirle que había tenido una experiencia en el cielo. Y o sea, esa película es hermosa. Yo se la recomiendo porque es una película que fue de la vida real y se la recomiendo porque hay una parte donde precisamente habla que el niño estuvo el niño estuvo en el cielo y la mamá, o sea, la esposa del pastor, no le creía nada de lo que el pastor decía porque el niño le contaba todo a su papá, ¿sí? Y él empezó a obsesionarse con preguntarle, y él le dice, no, que Jesús tiene un caballo, que yo entré a la iglesia y en la iglesia en el muro bajaban los ángeles y cantaban. Y, o sea, y hay una parte donde le dice al papá, a la mamá, porque la mamá estaba pues estaban con problemas financieros tremendos y le dice, mamá, tú tenías una niña, ¿cierto? Mi hermanita. Sí, claro, tu hermana está ahí, está haciendo tareas. Y le dice, no, antes de ella había otra niña. Entonces ahí como que le dice, ¿cómo así? Y le dice, sí, mi hermanita murió en tu vientre. ¿Sí?
Y es tremendo porque ahí le dice, yo la conocí en el cielo, ¿sí? Y era la hermanita mayor. Entonces ahí uno se da cuenta cómo un niño que nace, digamos un ejemplo que es abortado, o un niño que muere en el vientre de la mamá, sigue creciendo en el cielo. Y ahí nos podemos dar cuenta cómo Dios, la vida es tan importante y cómo esta sabiduría diabólica ha venido y se ha entronado en los países, en las ciudades, ¿cierto? Y aquí nos dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino de la terrenal animal, ¿sí? Y aquí yo encontré un término de esa sabiduría animal y dice que viene del hebreo suchicos, ¿sí? O sea, que pertenece a lo natural o físico, no es espiritual. O sea, esta es una sabiduría que no es espiritual y es prácticamente vivir en el dominio de los sentidos. ¿Qué es? Vivir en el dominio de los sentidos. Vivir en el día de los sentidos. Dice que se enfoca en los sentidos y en los asuntos de la vida presente. Prácticamente esta es una sabiduría que se enfoca en las cosas de la tierra, de lo terrenal, de lo mundano, ¿sí? Y dice que se enfocan en lo malo y dice que esta sabiduría animal, dice que es ser sensual, es identificarse con la concupiscencia y los deseos ilícitos y prácticas impuras, ¿sí? Que expone a la persona a las fuerzas demoníacas. O sea, cuando una persona empieza a vivir con una sabiduría del mundo, una sabiduría terrenal, animal y diabólica, ¿cierto? Esto, o sea, una sabiduría animal lo enfoca a esas fuerzas de lo espiritual, pero en las fuerzas demoníacas. Pero es que hay muchas personas que empiezan a hablar y empiezan a torcer la palabra, ¿cierto? Porque empiezan a hablar de cosas que no son, tergiversan y dicen, no, es que Dios me dio una revelación, no, es que, y por eso es que han salido tantas sectas, porque dicen, las personas empiezan a decir, no, es que Dios me dijo, es que Dios me habló, pero nunca se basan realmente y no son guiados por el Espíritu Santo y no se basan en la palabra, en lo que dice la Biblia. Amén. Nosotros predicamos en lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia es alimento, es leche espiritual. ¿Cuántos se alimentan de la sabiduría de lo alto a diario? Amén. Amén. Nos debemos alimentar Amén. de la sabiduría de lo alto. Y que es lo más importante acá también, dice que Gálatas 5:16, no sé si alguien la tenga por ahí a la mano, Gálatas 5:16. 5:16. Amén. Dice, dale, Alexito. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Entonces, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, que nos comemos de pronto la mogollita, que desayunamos con tamal, con salchichón, que pedimos sushi a domicilio, ¿cierto? Porque yo sé que ahorita en este momento van a cenar algunos y están esperando la comidita. Así como alimentamos nuestro cuerpo físico, también el cuerpo espiritual, o sea, el cuerpo espiritual tiene una lucha porque está en el hombre, o sea, en el hombre de la carne y en el hombre del espíritu. Pero ahí donde uno dice, bueno, ¿qué voy a alimentar más? ¿Mi espíritu o la carne? Porque muchas veces uno se deja llevar también por las redes sociales, por todo lo que están hablando, por los chismes, por la crítica, que lo que están diciendo. Pero cuando uno se alimenta y se alimenta y se alimenta, muchas veces uno se alimenta de las malas noticias, porque es que lo que vende un noticiero son pues las noticias de que lo que pasó en Colombia, que este hizo, que este mató, etcétera. Pero muchas veces no nos enfocamos a alimentarnos de esa palabra fresca, porque muchas veces las personas vienen y tienen miedo de todo lo que pasa. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento fuerte, que es la palabra, que no están fundamentados sobre la roca, sino sobre la arena. Entonces aquí nos está diciendo que lo que acaba de leer Alexito dice que andad en el espíritu, ¿sí? Y no satisfacer los deseos de la carne es prácticamente que la libertad, ¿cierto? Que hay personas que confunden la libertad con el libertinaje, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos capacita, ¿cierto? Para vencer los deseos de la carne, ¿sí? Cuando nos sometemos a su dominio y a su poder.
¿Cuántos nos sometemos en esta noche al poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren ser llenos de su Espíritu? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, somos Amén. llenos de la sabiduría de lo alto, ¿sí? Muchas veces nosotros nos hemos dejado llevar por la sabiduría de la terrenal o del animal. A veces terminamos pensando cosas incoherentes y diciendo, uy, pero ¿cómo así? Pero, o sea, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿Qué llegó a mi mente? ¿Sí? Porque no es pecado lo que tú, o sea, el pensamiento que entra, sino lo que yo empiezo a hacer con el pensamiento. ¿Sí? Que hay personas que de pronto empiezan a divagar y alimentar pensamientos que lo llevan a uno muchas veces a la derrota, al fracaso. Ah, mire lo que hice. Dice, por eso dice la palabra, en Cristo somos ¿qué? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. Claro, Aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. nuevas. ¿Sí? Por eso es importante. Vamos al versículo 16 de lo que estamos viendo, el versículo 16 de Santiago 3. Y dice así. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sí? Entonces seguimos hablando de la sabiduría terrenal y dice que donde hay celos y contención, ¿cierto? Hay perturbación y hay obra perversa. Y este es un versículo que se compara con Gálatas 5:20 al 21. ¿Sí? Que es cuando uno se deja llevar por los deseos de la carne y empieza a aplicar esa sabiduría terrenal o diabólica. ¿Y qué dice? No sé si lo tengan por ahí. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que la practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces aquí nos está hablando muy claramente la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí hasta aquí están categorizados los pecados, ¿sí? Del 20 al 21 habla de que no heredarán el reino de los cielos y habla sobre pecados sexuales, pecados con las religiones paganas y habla de pecados del temperamento, del carácter, y los últimos son pecados de ebriedad. Entonces, aquí está como seleccionando cuando las personas o cuando nosotros como seres humanos nos dejamos llevar, ¿cierto? Por la sabiduría terrenal. Cuando dejamos que nuestra carne se prenda y nos dejamos llevar por la carne. Por eso dice acá, andad ¿qué? En el espíritu. ¿Cómo hacía Elías? Varón de Dios, ¿cierto? Yo soy Elías, varón de Dios en cuya presencia estoy. Entonces Elías, un siervo de Dios que se la pasaba en la presencia de Dios, que en la palabra dice que estaba sometido a pasiones de hombre. Y esas pasiones que él habla es sobre el miedo, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el miedo, por las emociones, por situaciones que muchas veces se presentan en lo cotidiano, pero ahí es donde debemos aplicar lo que vamos a ver ahora, que es la sabiduría de lo alto. Amén. Ya hemos visto la sabiduría diabólica y hoy vamos a ver la sabiduría que Dios quiere que tengamos como iglesia, como la iglesia de Unamis. Amén. Hoy vamos a ver la sabiduría de lo alto. Y esa la podemos ver en el versículo 17. Y dice así. Nos quedan 4 minuticos y cualquier cosa nos conectamos. Entonces dice, pero la sabiduría, no sé si alguien quiera leer aquí en la pantalla o que quiera leer el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto primeramente para después. No. Léelo duro. ¿Quién está leyendo? Lee, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Amén. Esa es la sabiduría de lo alto. Y algo bien importante es que la sabiduría de lo alto la podemos complementar aquí porque está diciendo, pero la sabiduría de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Vamos a Filipenses 4:8. Filipenses, de pronto si me colabora alguien por ahí que tenga Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos,
todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo Amén. que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Gracias, Jairito. Entonces, en esto pensad, ¿cierto? Nos está diciendo que pensemos en lo puro, ¿sí? Aquí, ¿qué podemos extractar? Aquí, ¿qué podemos analizar en esta parte, en este versículo? Podemos analizar algo importante, y es que el carácter y la conducta del ser humano empiezan en la mente. ¿Dónde empiezan? Amén. En la Los mente. pensamientos. Mi carácter, amén, y mi conducta comienza en mi mente. Por eso aquí nos está hablando de la sabiduría de lo alto, ¿sí? Cuando tú llenas tu mente de la sabiduría de lo alto, cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando te dejas llevar por esos ríos de su espíritu y lees la palabra y oras, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente cuando despiertas? Muchas veces uno se despierta pensando en problemas, en que me falta pagar esto, lo otro, pero la idea es que nosotros nos enfoquemos en que nuestro primer pensamiento sea Dios, ¿sí? Cuando nuestro primer pensamiento Darle gracias a Dios. toca en Dios, amén. Lo primero es ¿qué? Una actitud de agradecimiento, ¿sí? Que nosotros tengamos una actitud de agradecimiento, porque acuérdense que el carácter y la conducta comienzan en la mente, dar gracias a Dios por ese amanecer. ¿Cuántos han visto ese sol radiante cuando se amanece? Cuando ahorita está amaneciendo más rápido, ¿sí? Porque dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Entonces aquí, por eso dice que nosotros debemos enfocarnos en la sabiduría de lo alto, empezar dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. El Señor que purifica nuestros pensamientos. Dígale, Padre, purifica mi mente, purifica. Hay algo muy lindo. Yo alguna vez estuve en una predicación y ese predicador estaba hablando y diciendo, Señor, quiero que me des esa mente de niño. Nos queda un minutico y nos volvemos a conectar, amén. Nos queda un minuto. Y dice, quiero volver a tener esa inocencia de un niño, porque así como niño quiero heredar el reino de los cielos. Quiero que me devuelvas esa inocencia, porque muchas veces nosotros sacamos muchas veces lo malo de todas las situaciones y nos enfocamos solo en lo malo, en la sabiduría de la tierra, en lo terrenal, de lo que dijeron, del chisme, de lo que pasó en Facebook, en Instagram, pero no pensamos en lo que Dios quiere para ese día. Eso es lo importante, que nos dejemos llevar por esa sabiduría que Dios quiere que apliquemos ese día. ¿A quién podemos ayudar? ¿Con quién podemos hablar? ¿A quién quieres que yo ayude este día, Señor? Aquí en el libro de Santiago, y el tema es sabiduría celestial versus sabiduría diabólica. Entonces, ya hablamos de la sabiduría diabólica, de la sabiduría de este mundo que dice, esa sabiduría no es la que desciende, perdón, sí, la sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino de lo terrenal, animal y diabólico. Entonces el versículo 15 nos habla de esa sabiduría diabólica, ya lo desglosamos, hablamos que es una sabiduría animal, ¿cierto? Que es prácticamente dejarse llevar o dominar por los sentidos, ¿cierto? Y se enfoca siempre en lo malo. Hablábamos sobre Gálatas 5:16, ¿cierto? Y nos amonesta Dios de andar en el Espíritu. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne, amén. Gloria a Dios. Bueno, aparte de todo lo que estamos hoy hablando, ¿cierto? Dios quiere que nos enfoquemos en esa sabiduría eterna, porque la sabiduría de Dios, ¿qué es? Eterna. Todos digan conmigo, repitan conmigo, la sabiduría de Dios, La sabiduría La sabiduría de Dios es eterna. amén. La sabiduría de Dios es eterna. Eterna. No sé si ustedes están replicando mi audio, no sé si me están escuchando, ¿sí? ¿Me están escuchando mi audio? Es que no los Perfectamente. escucho. Sí, sí. Excelente.
Amén. Amén, amén. Sonido. ¿Sí me escuchan? Es que no tengo Sonido. retorno. No Sí, lo tengo retorno. escuchamos. A ver. Altavoces. Ahora sí me escuchan. Aquí que me. Jairito, ¿me Sí, escuchas claro, ahí? sí, se escuchó bien. Sí, pero yo no te escucho. Yo no estoy encontrando Ah, retorno. no me escuché. Mi No. mamita está ahí. Andresito me escucha. Bueno, ¿quién más tiene retorno? Que me comente, que me hable, que me diga amén. ¿Ahora sí? Amén. Ah, bueno, gloria a Dios. Estoy hablando con hijos del Altísimo, con personas vivas en Cristo. Amén. Entonces dice, Amén. aquí estamos hablando de que la sabiduría de lo alto primeramente es pura. Amén. Y dice, eh, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, cuando una persona se llena de la sabiduría de lo alto, o sea, nuestros actos se ven afectados por lo que doy cabida en mi mente. O sea, aquí nos está hablando de frutos, ¿cierto? Y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Entonces, todos repitamos. La sabiduría que es de lo alto, primeramente es ¿qué? Pura, pura. Pura. Después pacífica, amable, benigna, Amable. Benigna, llena de llena de misericordia misericordia, y de buenos frutos. de buenos frutos. O sea, cuando hay una persona que está llena de la sabiduría de lo alto, es una persona que da buenos frutos en su hablar, en su actuar, ¿cierto? No hay incertidumbre ni hipocresía, dice ahí, ¿sí? Podemos verlo en otra versión internacional, Como a las 6 y de 5. hablar un poquito En la más viviente. sobre este versículo. En la traducción viviente sí explica un poquito mejor. Amén. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es de antemano pura. Y además, ¿qué? Pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen paz. Pablo recomienda concentrarse en lo que trae una vida digna y la paz en Dios. Entonces nos está diciendo prácticamente que seamos ¿qué? Llenos de la sabiduría de lo alto. Pidámosle a Dios, Señor, dame tu sabiduría. Que no sea la sabiduría de lo terrenal, del mundo, sino que sea tu sabiduría. Y muchas veces nosotros replicamos, como un ejemplo, en ese tiempo de las elecciones, ¿cierto? Pues nosotros hablamos de sabiduría, hablamos de, ¿cierto? Muchas veces nosotros, no, pues vamos a votar por alguien que está con el aborto, o vamos a votar con alguien que va en contra de los principios de Dios. Entonces ahí estamos estaríamos como en un choque también nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos que analizar las situaciones, no solamente este tema político, sino las situaciones de la vida, que Dios sea coherente con lo que Dios dice en su palabra. ¿Amén? Y bueno, vamos a 1 Corintios 2, del 6 al 7. Alguien que me ayude por ahí, yo les ayudo a compartir. 1 Corintios, capítulo 2, del 6 al 7. ¿Dos? Amén. Amén, don Calisto. Dice así, la religión por el Espíritu, hablamos de sabiduría ya, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vida oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Continúo? Sí, señor. Congelado, don Calisto. ¿Continúo en el 8? Sí, sí, señor. Príncipes de este siglo conoció, porque si la habían conocido, nunca habrían crucificado. ¿Cómo? Amén. Estamos en el Primera. 1 Corintios 7. Vamos. Dice así.
Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Amén y amén. Qué hermoso, qué hermosa porción de la palabra, ¿no? Y nos está diciendo que prácticamente la sabiduría de los que han madurado. Está hablando de los cristianos que han avanzado en Cristo. Está hablando que esa sabiduría es la que la que Dios les da en su presencia. Cuando estamos en la oración, Él nos permite, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, ¿qué? No conoces. Pues allí el Señor empieza a darte sabiduría de lo alto. Cuando estamos en la presencia de Dios, aquí hay un ministerio de intercesión muy grande y hay personas que se levantan a las 3 de la mañana a orar, 4 de la mañana a orar, y que ya Dios los levanta a esa hora porque ahí el Señor los quiere llenar de esa sabiduría de lo alto para que la repliquen al hogar, a la familia, para que ayuden a otro que está en problemas. Y de pronto ese consejo que tú le diste, lo recibiste en la mañana en esa oración, porque Dios dice que Él muestra lo que está oculto a aquellos que le buscan. Amén. Y hay algo muy hermoso aquí en esta parte, porque dice que es una verdad escondida en la mente de Dios. Aquí nos está hablando de una verdad escondida en la mente de Dios, ¿sí? Aquí dice, primero le está hablando a creyentes maduros, ¿sí? Si hablo con palabras de sabiduría, ¿cierto? O sea, aquí Pablo está reconociendo la sabiduría de lo alto. Dice, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, ¿sí? Sino a los gobernantes de este mundo. O sea, dice acá, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo. No a los políticos, no a los que están dirigiendo, etcétera, no esta clase de sabiduría, porque dice que pronto ¿qué? Van a ser ¿qué? Olvidados. O sea, ahorita la presidencia o el tiempo que tuvo nuestro presidente actual va a ser olvidada, pues se la van a recordar todo el tiempo porque pues no hizo muchas cosas, pero de pronto hizo muchas, pero pues eso es olvidado, y lo que queda es que el mundo pasará, pero mis palabras ¿qué? No pasará. No pasarán. Que las palabras de Dios son eternas. Y aquí lo hermoso es que dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Que la sabiduría. Eterno. Y dice, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. O sea, nos está diciendo, ¿cierto? Que una verdad escondida en la mente de Dios es algo que Dios decide revelarla. ¿Y cómo la revela? ¿Cómo Dios reveló esta sabiduría escondida en su mente? ¿A través de quién? El Espíritu Santo. Amén, a través de él nos revela su sabiduría a través de su Espíritu Santo, pero aquí está revelando que hay una sabiduría que él tenía escondida en su mente y la reveló a través de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Y cuál es la sabiduría que él tenía escondida en su mente? El plan de salvación. Amén. Entonces aquí dice, Amén. su plan que antes estaba escondido. Qué hermoso, ¿no? Porque pues bueno, listo, uno sabe, uno dice, uy, no, pero ¿cómo así Dios? O sea que Dios ya sabía que de pronto Adán y Eva, que el hombre se iba a apartar de él. Pues sí, el Señor conoce nuestros corazones desde el inicio, desde la creación del mundo. Por eso ya tenía en su mente algo escondido. Y era un plan. Y lo revela a través de ¿quién?
de su Hijo Jesucristo. Dice, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. O sea, ya estaba hablando de lo que iba a pasar. Nuestro Dios ya conocía desde el inicio de la creación, ya conocía el final de nuestra gloria, o sea, que íbamos a ser resucitados con Él. ¿Cuántos creen que van a ser redimidos con Él? ¿Cuántos creen que han sido redimidos por el Padre, por nuestro Señor Jesucristo? Amén. Amén. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. O sea, Poncio Pilato no lo entendió ni porque Jesús le hubiera dicho, oye hermano, pero usted está hablando con el rey de reyes. No lo entendió, no la escogió, porque él era un gobernante de este mundo, ¿sí? Entonces, por eso Dios esconde esta sabiduría a los gobernantes, a muchas personas, que para lo que nosotros hacemos es locura, ¿cierto? Porque para el mundo ser hijo de Dios es ser loco. Pero que me digan loco, que me digan loco. Yo sigo siendo loco porque estoy loco por Cristo, porque Cristo vive en mí, porque Cristo vive, porque Él es real, porque Dios no está muerto, está vivo. Dice, si lo hubieran hecho, no lo habrían crucificado. Entonces ya empieza a hablar de que ese plan escondido es nuestro glorioso Señor. Amén. Qué hermoso desglose de la palabra en este momento, porque el Señor nos está mostrando cosas nuevas y nos está diciendo que la sabiduría de lo alto, Él la da porque está escondida en su mente. Él no la entrega a través de su Espíritu Santo, como dijo Fer, pero debemos buscarlo, ser llenos de su Espíritu todos los días, para que nos clarifique qué es lo que quiere en nuestras vidas. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Así que mi hermano, mi hermana que me está escuchando, el Señor tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes bendiciones para ti que hoy ni siquiera nosotros no las imaginamos. Porque Amén. están escondidas en su presencia. Están allí escondidas en su mente. Cuando vamos a la presencia de Dios, el Señor nos las clarifica. Amén. Y mira que el Señor te ama. Aquí prácticamente Dios confirma que Dios ama a Jairo, a Calixto, a Arcelina, a Alex, a Paola, a Ana Ruth, a Fernando, a Andrés Franco, a Clarita, a Santia, a todos, a Mariana, a Samuel, a mi esposa, a todos, a toda la iglesia de Unamis. Aquí dice que Él tiene preparado bendiciones que no imaginamos, porque es la sabiduría que viene en lo alto, la que está escondida en la mente de Dios. Pero aquí dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Entonces aquí lo que hay que hacer, ¿cómo se revela la sabiduría de lo alto? Por su Espíritu. Amén. Amén. Pues su Espíritu investiga. ¿Su Espíritu qué? Investiga a fondo y nos muestra los secretos. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Ustedes sí han escuchado personas que se han soñado con el rapto? En el congelador está la arepa, si quieres. ¿Sí? Cocínate la arepa. Sandrita lo soñó una vez. Y yo como. Amén, amén. Cocínate esa arepita. Ya todos tienen hambrecita. Pero ya vamos a... Y dice, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Por eso es que Dios nos dice, sean llenos de mi Espíritu. Entonces, nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. O sea, tú conoces tus mismos pensamientos. Nadie más puede leer tu mente. ¿Sí? Dice, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto que el propio Espíritu de Dios. O sea, cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos revela su palabra. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Cuántos creen que han recibido el Espíritu de Dios? Amén. Y dice acá, Hemos sido no el sellados. espíritu del mundo. O sea, no la sabiduría diabólica, no la sabiduría terrenal animal, sino aquí está hablando y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios.
no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Amén. Así que, mis hermanos, somos privilegiados porque podemos conocer los secretos que hay en la mente de Dios cuando somos llenos de su espíritu. Hay una canción muy bonita que me ha quebrantado mucho este tiempo. Me ha quebrantado mucho, mucho en este tiempo, y es una canción de un salmista que se llama Tales Roberto. Él es brasilero. No sé si lo hayan escuchado. Y ahí esa canción se llama Arde en mí. Arde en mí. Se las dedico. Es una canción que habla sobre el hijo pródigo. Y él está diciendo, está hablando de, quiero que vuelva a arder ese fuego de nuevo en mí cuando yo era feliz. Cuando yo estaba en tu presencia, cuando yo estaba en tu jardín. ¿Sí? Y es una canción muy bonita porque nos lleva a nosotros a buscar a Dios, a ser llenos de su espíritu, a volver a la senda, a no seguir caminando con la sabiduría terrenal, sino a buscar a Dios, a buscar la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que llena, esa sabiduría que transforma. Amén. Entonces, me gustaría que hiciéramos una oración. Yo les voy a proyectar por un momentico este video, pues, mientras oramos. Y quiero que piensen en esa letra, porque es una canción muy hermosa. Quiere que abrace.